start now. So I'm going to say thank you very much for everybody that's here. Dr. Carol Shields, Dr. Solon, tonight you are the stars. And the co-stars, bueno, voy a introducirlas en español, que son dos fellows en oncología ocular, porque hoy día la idea es que tengamos una conversa entre amigos y una conversa de personas que están principiando su carrera, digamos así, sus estudios en oncología ocular, y una conversa muy sencilla, muy simpática también, con personas que tienen mucha experiencia y que pueden nos dar, bueno, buenas ideas, buenos consejos, y espero que todos puedan tener un buen provecho de esta noche, y también al final ellas van a aceptar otras preguntas de otras personas que aquí están, que también quieren saber algo de nuestros invitados más que especiales. Entonces yo voy presentarles las dos fellows que hoy están aquí, que fueron escogidas bueno, puedo decir a dedo, como decimos en portugués. Y ellas entonces van a presentar mejor los invitados, los entrevistados. Entonces tenemos una fellow que es Zeynep Baz, que ha hecho oftalmología en Turquía y hoy día en Ankara University. And now she is, I'm mixing Portuguese, English and Spanish, sorry. Y ahora ella está haciendo su Research Fellow en Wills Eye Hospital con los Shields. Es un placer muy grande tenerte aquí, Zeynep. Y la otra fellow es Carolina Matsuno, que también ha hecho oftalmología, pero aquí en Brasil, en la Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ha hecho también un fellow de oculoplástica, también en la Santa Casa, y ahora está con nosotros en la Escuela Paulista de Medicina, en la Universidad Federal de São Paulo. Bienvenida, Carolina. Bienvenida, Zeynep. Por favor, siéntense en casa, es su casa y están entre amigos. Hagan las preguntas que quieran. Y al final, bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, escribir en el chat o en Questions and Answers. Y voy a decir también, para que todos sepan, que tenemos un traductor muy bueno aquí, que habla muy bien el inglés, el español, y es doctor también. Ok, entonces, bueno, el show es tuyo. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Melina. So I just want to thank you again for the opportunity to be a part of Quiero agradecerlo por la oportunidad de ser parte de este webinar. Hoy día tenemos dos expertos en oncología ocular hoy día y yo quiero presentarlos. Entonces, en primer lugar, tengo a la doctora Carol Shields. Ella es jefa del Servicio de Oncología Ocular aquí en Wills Eye Hospital. Ella también es catedrática del Departamento de Oftalmología en la universidad. Ella es autora de diferentes libros de textos y más de 1,400 artículos en revistas de renombre y más de 300 capítulos de libros, y ha dictado más de 700 conferencias y también ha ganado muchos premios. La doctora Shields es integrante de diversas sociedades oncológicas de retinología y patología, y también colabora en el comité editorial de diversas revistas revisadas por pares. La doctora Carol Shields, gracias. Es un placer para mí estar acá, y yo también deseo agradecer al doctor Serpa por su liderazgo durante este año pasado como presidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular de Norte, Centro y Sudamérica. El doctor Solón, realmente le agradezco, reconozco el trabajo que usted ha hecho y espero muchos más años de trabajar junto con usted. Thank you. Y nuestro siguiente experto en oncología ocular es el doctor Serpa. Él es especialista en oncología ocular, órbita y oculoplástica, y también es jefe del Servicio de Oncología Oftalmológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú. Y es actualmente el presidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Entonces, doctor Serpa, bienvenido.
Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta reunión y un agradecimiento muy especial a la doctora Carol Shields. Realmente es un honor compartir esta sesión con usted, una persona con tanto prestigio internacional y que tanto ha hecho por la oncología ocular de las Américas y del mundo. Muchas gracias. Y si estamos listos, yo quiero comenzar con las preguntas. Ahora vamos a entrevistar a estos dos profesores y yo quiero empezar con mi pregunta. ¿Y qué le llevó a elegir esta especialidad? Si se le diera la chance de retroceder en el tiempo, ¿elegiría otra accesibilidad para una mayor satisfacción de los pacientes o más rápido? Quizás trabajar en córnea. Doctor Serpa, usted primero. Ok. Bueno, yo durante mis primeros años de residencia pensaba inclinarme por la cirugía de retina y vitrio o tal vez el estrabismo. Pero después de haber rotado 2 meses en mi segundo año de residencia con el doctor Raúl Cordero, que es mi mentor en oncología ocular en el INEM, me llenó mucho el atender pacientes de oncología ocular. Me parecía que los problemas que ellos tenían y que uno tenía que resolver eran problemas mucho más complejos de la oftalmología general, debido a que no solamente nosotros tenemos la misión de preservar visión o de preservar el globo ocular, sino de salvar la vida del paciente. Y eso para mí generó un reto muy importante en mi práctica de poder ayudar a resolver el problema de estos pacientes. Me inspiró mucho y me inspiró mucho el trabajo del doctor Raúl Cordero, que tuvo siempre un trabajo muy prolijo, muy ordenado y con mucha dedicación, un alto grado de humanismo, y eso me sirvió de inspiración para poder inclinarme por la oncología ocular. Tuve la gran suerte de que ni bien terminando mi residencia, se lanzó el primer concurso para fellows en el INEM a través de una universidad de mucho prestigio aquí en el Perú, y tuve la gran suerte de poder acceder a ese fellow y bueno, entrenarme en esta especialidad. Bien. Cuando yo llegué a Wellside Hospital, yo sabía que yo no conocía a nadie allí, no conocía a nadie en Filadelfia, yo estaba sola y ni siquiera sabía lo que quería hacer en el campo de oftalmología. Tenía la percepción que quería trabajar en oftalmología general y cirugía de cataratas, pero luego me di cuenta que la oncología ocular era un campo muy pequeño y muy poco apreciado, en donde muy pocas personas en los Estados Unidos realmente trabajaban duro en este tema. Entonces, acepté el reto y lo visualicé como un campo en donde pienso que podría hacer la diferencia, y sé que tengo un impulso muy fuerte en mi interior y quizás esto se habría echado a perder en la cirugía de cataratas y más probablemente mejor dedicarme a estos casos mucho más difíciles, como dijo el doctor Serpa, que es más que trabajo en los ojos, es salvar vidas. Entonces tomé este reto y cuando comencé a trabajar en oncología ocular, simplemente quería ser buena o respetada en lo que hacía. No tenía ningún deseo de ser la reina o la superestrella, simplemente quería ser buena. Y yo creo que si todos tenemos esto en mente, si nosotros elegimos un campo y queremos ser los mejores en este campo, entonces realmente suceden cosas buenas. Tuvo problemas al comenzar a trabajar con nuestros amigos en la clínica. ¿Puede dar un consejo a quienes empiezan a trabajar en este campo ahora? Yo puedo empezar con esta pregunta, ya que tengo que admitir que cuando comencé en mi práctica, yo estaba trabajando con una persona que era Jerry Shields y el otro que era otro colega. Y yo creo que lo primero que usted tiene que darse cuenta es que todos los médicos son diferentes y yo no soy un clon de Jerry Shields. Y cuando usted trabaja con un miembro de su familia, con alguien que es muy cercano a usted,
Usted tiene que ser usted mismo. Usted tiene su propio estilo, ver a los pacientes en su manera, usted tiene sus propias prioridades, usted hace las cosas que realmente desea, entonces tenemos que seguir el protocolo en nuestra consulta, pero usted tiene que ser usted misma. Y si usted es usted misma y si usted puede confiar en quién es usted, entonces usted puede trabajar con cualquiera. Entonces, nunca trate de ser un clon o una imitación de alguien. Sea usted mismo. Eso es realmente refrescante para la práctica. Es refrescante tener una nueva personalidad que aparece y agregar lo que usted sabe. ¿Y usted, doctor Serpa? Ok. Para mí, iniciar como oftalmólogo oncólogo ya graduado en mi práctica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no fue fácil porque el instituto tiene una temática muy jerárquica. Decimos que es un sistema militarizado porque es muy estricto, hay mucho respeto, hay una jerarquía vertical que hay que respetar. Entonces, eso hace de que trabajar en una sede con esas características no es fácil porque es una sede muy estricta, pero yo sabía de que ese estricto trabajo académico y profesional iba a calar mucho en mi expertise en años futuros. No me equivoqué, valió la pena el reto y me dejó la enseñanza de que definitivamente cuando a uno le cuesta mucho esfuerzo poder aprender y adquirir experiencia, uno lo disfruta más cuando a uno le gusta lo que hace, ¿no? Yo quiero continuar con mi segunda pregunta. ¿Usted piensa que la necesidad de especialistas en oncología ocular incluye oculoplástica y retina y también quizás radioterapia, oncología médica y oncología pediátrica, y si es una ventaja o desventaja para los oncólogos, oftalmólogos jóvenes el tener que interactuar con estas otras especialidades, sea radioterapia, sea medicina oncológica, sea oncología pediátrica? ¿Puedo responder esta pregunta? Yo creo que tener un año de cirugía plástica, oculoplástica, un año de retina o de patología, favorece por completo su entrenamiento en oncología ocular y su experiencia le hace a usted, le da una mayor capacidad. Si usted no tiene estas otras rotaciones, está bien, debido a que usted eventualmente aprenderá de todo, pero tener estos tipos de rotaciones mejora o favorece su carrera. Yo no estoy seguro acerca de la oncología pediátrica o la oncología general o aún la radioterapia si ayude tanto. Puede ayudar en cierto grado, pero teniendo la subespecialidad, las subespecialidades oftalmológicas, esto le va a ser más confortable, le hará sentirse más cómodo en cuanto a hacer una vitrectomía o una cirugía de láser, ya que eso es el tema para el cual usted ya ha sido entrenado. Entonces no afecta gran cosa para mi punto de vista. El doctor Solón. Definitivamente en mi práctica de oncología ocular ha sido muy beneficioso el tener conocimientos de ecografía y de oculoplástica y de órbita, ya que he sentido de que han complementado mucho mi trabajo del día a día. Pienso que los oncólogos oculares, ya que nuestro trabajo del día a día tiene características de ser multidisciplinario, uno debería ahondar hasta cierto grado en ciertas especialidades, tener conocimientos generales de radioterapia, de radiodiagnóstico, para poder complementar y poder enfocar mejor nuestros criterios, tanto diagnósticos como de tratamiento. Nosotros particularmente en el Fellow disponemos de que los estudiantes puedan tener una rotación en radiodiagnóstico,
en radioterapia y también en cirugía oncológica de cabeza y cuello, ya que nosotros nos involucramos mucho en nuestro trabajo, tanto en el área de oncología de párpados y de órbita, tanto en niños como en adultos. Entonces, para mí es importante que nuestros fellows hagan esas rotaciones y también logren algo de expertise en el área de ecografía y oculoplástica. Bueno, yo tengo la ventaja de que mis compañeros son oculoplásticos, de los cuales he aprendido mucho, y ha habido una simbiosis allí en el aprendizaje de ecografía, así que ha sido bastante beneficioso en nuestra práctica, ya que tenemos que abarcar todo este abanico de patologías en nuestra práctica institucional. Ocular, ¿usted se ha entrenado en otra especialidad y qué tan importante considera usted esto como oncólogo oftalmólogo que es usted? Aparte de la oncología ocular, ¿ha sido entrenado en otra especialidad como retina, oculoplástica? ¿Y qué tan importante considera usted este tipo de entrenamiento para su práctica? ¿Todavía trabaja en este campo? En los Estados Unidos, si usted tiene una práctica de subespecialidad, básicamente nos limitamos nuestro trabajo a este tipo de práctica. Mi base es en patología y tengo también entrenamiento de cirugía plástica y siempre me encantó la retina, pero nunca hice un entrenamiento formal en retina. Hice un entrenamiento formal en oncología ocular que involucra bastante a la retina. Alina Toledo mencionó el tema de la uveitis. Eso es tan importante. Mucho de lo que nosotros hacemos es separar a la uveitis de un tumor. Entonces, aún teniendo entrenamiento en uveitis, esto contribuye bastante para mejorar su experiencia en oncología ocular. Gracias. ¿Su comentario, doctor Serpa? Bueno, es muy difícil llegar a un experto. Nosotros somos oncólogos oculares y es muy difícil hacer más de una o dos subespecialidades, por lo menos en este lado del mundo. Para nosotros es difícil. Yo pienso que es bueno para la práctica del oncólogo ocular tener conocimientos de ecografía, de oculoplástica, tal vez otras subespecialidades como uveitis también para apoyarnos en nuestro trabajo del día a día. Pero uno debe tener en cuenta también de que probablemente yo no soy experto en uveitis, tampoco soy un súper experto en ecografía ni en oculoplástica. Tengo conocimientos básicos que me sirven para mi trabajo del día a día. Pero lo que sí he sabido hacer todos estos años es, aparte, tener una red de colegas, amigos, que para mí me inspiran mucha confianza para que me den el soporte de las deficiencias que yo tengo en UV, en oculoplástica y en otras especialidades, en ecografía y en otras especialidades. El trabajo multidisciplinario y el tener la opinión de nuestros colegas, amigos, siempre es muy importante para tratar siempre de ofrecer nuestro mejor trabajo a nuestros pacientes y tratar de tener los mejores resultados. Creo que eso es algo muy importante que uno debe construir en su propia red de trabajo, tanto sea institucional como en la parte privada. Entonces, mi tercera pregunta. Entonces, ¿qué es más apropiado para los oncólogos oculares jóvenes para comenzar su práctica? ¿Es mejor ir a la práctica privada contra el medio académico o comparado contra el medio académico? Yo puedo hablar en el caso de los Estados Unidos. Es muy difícil tener una práctica privada en oncología ocular en los Estados Unidos. Mirando en los Estados Unidos, quizás hay 2, quizás 3 prácticas privadas que conozco que hacen una cantidad sustancial de trabajo en oncología ocular. La mayor parte de la práctica es académica o afiliadas a universidades debido a que los médicos que refieren a estos pacientes tienden a enviar a estos pacientes a los centros académicos cuando tienen casos que son todo un reto. Entonces, con estos centros académicos, allí se recibe a la mayor parte de los pacientes que refiere.
Ahora, nuestra práctica, el Wilside Hospital, es diferente de la mayor parte de centros académicos. Somos un centro académico y somos el Departamento Popular de la Enfermedad Thomas Jefferson. La mayor parte de nosotros trabajamos en la práctica privada. Es uno de los pocos centros académicos donde todo el mundo, casi todo el mundo trabaja en práctica privada. Pero es una práctica costosa, oncología ocular. Y desafortunadamente no rinde tanto como retina o algunos otros campos. Entonces, lo que rinde es una cantidad relativamente pequeña en la práctica privada de oncología ocular. Entonces, para el que comienza, probablemente la mejor forma de iniciar su trabajo sería por la vía académica. Doctor Serpa. Bueno, aquí en el Perú, como en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, la mayoría de pacientes acuden por nuestra realidad social y económica, acuden a los hospitales públicos u hospitales universitarios para su atención, ¿sí? Entonces, yo pienso que la mejor opción para un oncólogo ocular que recién se ha recibido es hacer una práctica en estos centros donde hay una alta rotación de pacientes, debido a que después de que uno se gradúa como oncólogo ocular, necesita un tiempo para afianzar sus conocimientos y su expertise en los tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. Yo siempre comento a mis fellows de que yo me sentí seguro de mi práctica, de mis conocimientos y de mis habilidades quirúrgicas en oncología ocular probablemente 3 años después de haber egresado. Pero si hablo de oncología de órbita, el expertise me llevó probablemente 5 o 6 años después de haber graduado. Entonces, me parece muy importante, y cuando los fellows se gradúan aquí, yo sugiero de que traten de buscar un hospital público en donde puedan desarrollar los siguientes años más habilidades. Definitivamente el oncólogo ocular en Perú, por lo menos, nosotros vivimos de la consulta de oftalmología general, de lo que podemos operar cirugías generales, básicas, y un plus en la práctica privada es la oncología ocular. La oncología ocular no nos da muchos réditos económicos, ¿sí? Más es satisfacción del trabajo que nos gusta hacer. ¿Y cuáles son las diferencias entre el sistema de salud pública y la práctica privada en su país con respecto al tiempo para el diagnóstico, tratamiento, costos para los pacientes y el cumplimiento? Es una pregunta interesante. Yo he trabajado en el sistema de salud de los Estados Unidos y he trabajado en el sistema de salud británico, entonces, como fellow, y he visto las diferencias. En los Estados Unidos no hay diferencias. Si usted llega al sistema de salud pública, sea Medicare, Medicaid, o si usted llega con un seguro privado, nosotros vemos a los pacientes igual, nosotros los tratamos igual, y la velocidad para su tratamiento es exactamente la misma. Eso es muy diferente en el sistema del Reino Unido, donde trabajé en los 80s. Los pacientes privados tienen atención muy rápida, consultas rápidas, cirugías rápidas, en comparación con los que llegan por el sistema público, donde hay demoras y donde no necesariamente tiene la mejor atención si usted es de edad avanzada, y hay una serie de restricciones. Pero en los Estados Unidos realmente no hay diferencia. Por ejemplo, hoy día vi a un pequeño que viene de la parte central con posible retinoblastoma. El bebé fue traído ayer, él no tiene seguro, es un bebé de Medicaid, lo vi hoy día, y le vamos a hacer el examen de este bebé, el examen completo en una semana. Entonces, no hay diferencia entre el sistema público y privado en los Estados Unidos. Bueno, la realidad de Perú es totalmente diferente como a la de Estados Unidos, definitivamente. Si bien en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas las atenciones tienen relativa rapidez, hay una cierta eficiencia en el trabajo, definitivamente el manejo es más rápido en la parte privada.
pero los estándares del INEM son buenos, pero el problema radica en la demora en llegar el paciente al instituto. Probablemente la gente que vive en la selva o en la sierra de Perú, si son lugares muy alejados, probablemente les lleve viajar 2 días a 5 días para llegar hasta Lima o alguna otra ciudad importante donde pueda recibir tratamiento oncológico. Aquí en el Perú hay 2 ciudades en donde se atiende con esta especialidad, que es en el norte, en la ciudad de Trujillo y en Lima. Pero el problema es cuánto demoran los pacientes. El problema en nuestra realidad es que aproximadamente el 50% de los pacientes en el Perú acuden en estadios avanzados de la enfermedad. Si utilizamos un parámetro para explicarlo y nos enfocamos en la clasificación TNM, probablemente el 50% de pacientes llegan en estadios 3 y 4. Eso hace que nuestro trabajo en el día a día sea bastante complejo, porque no son casos fáciles en la mayoría de casos. Entonces, tenemos un tremendo problema ahí, de falta de prevención, una situación socioeconómica complicada, en la cual tenemos que hacer lo posible para poder salvar a estos pacientes, ¿no? Nosotros siempre explicábamos de que mientras en países en vías de desarrollo por muchos años hablaban de preservación de visión o de globo ocular en retinoblastoma, nosotros hemos hablado de sobrevida de nuestros pacientes. Ha habido algunas mejorías por parte del Estado con respecto a la oferta de salud en nuestro país en los últimos 15, 20 años, lo cual ha mejorado la situación en el contexto de que los pacientes que acuden a las instituciones estatales, tienen una cobertura al 100% de su atención y eso ha mejorado muchísimo la calidad de atención en nuestros medios, pero definitivamente el tiempo que demora el paciente en llegar a la consulta especializada es un problema muy serio en nuestra realidad. Respuestas, entonces. La cuarta pregunta es una pregunta. ¿Cómo maneja usted la familia, el trabajo, maternidad y paternidad? ¿Y cómo se las ha arreglado para tener 7 hijos y ser la número 1 en su campo? Es una pregunta interesante. Si alguien me dijera, al empezar mi trabajo, en 1987, que yo tendría 7 hijos y ser parte de una práctica a tiempo completo y de haber publicado tanta investigación, yo diría, eso es imposible. Cuando usted lo mira desde esa perspectiva, pero yo creo que lo más importante es que usted ame lo que hace y sepa cuáles son sus objetivos en la vida. Entonces, yo siempre he querido tener una familia. Vengo de una familia soy uno de 8 hermanos. Mi esposo viene también de una familia de 8 hijos y nosotros sabíamos que queríamos tener una familia grande y eso lo sabía del inicio. Y siempre supe que quería ser parte de una buena práctica médica, entonces sabía dónde quería trabajar y de algún modo yo quería combinar todo esto, pero usted no puede hacer todo a la vez. Entonces, hay ciertas cosas que evité. Cuando estaba gestando, mis hijos eran pequeños, no iba a reuniones, no me presionaba para preparar presentaciones, no estaba involucrada en el manejo del hospital, no asumí papeles de liderazgo, ya tenía bastante que hacer con mi familia y con mi trabajo. Ahora que mis hijos han crecido y ya se han ido a casa, ahora tengo más tiempo para interactuar en papeles de liderazgo y estar realmente involucrada en el fellowship, en la mentoría a los estudiantes y residentes y rotantes. Entonces ahora tengo más tiempo. Entonces es una suerte de equilibrio entre múltiples tareas. Usted tiene que saber
qué le gusta, qué es confortable para usted, qué es importante para usted y qué quiere obtener en la vida. Sé de personas que simplemente están al 100% en su carrera y eso es todo lo que quieren para su vida. Y eso está bien, es su decisión, pero usted tiene que saber exactamente lo que quiere para su vida y lo que usted y su pareja y su familia desean para usted y con usted. He mantenido mi vida lo más simple posible. Entonces, en nuestra práctica comenzamos nuestra clínica, nuestra consulta muy temprano en la mañana. Tengo uno de los fellows de glaucoma, nos encontramos en el ascensor. Me dice, ¿usted llega todos los días a las 6 de la mañana? Sí, luego todos los días. Comenzamos muy temprano debido a que yo quiero terminar a la 1 o 2 de la tarde mi trabajo del día, de manera tal que pueda revisar mis emails y regresar a casa a tiempo para cocinar, y eso es muy importante para mí. Y cada cena o comida que tenemos en la familia, siempre prendemos una vela y todos dejamos todo de lado, nos sentamos a charlar durante una hora acerca de lo que hicimos en el día. Le da eso realmente un buen equilibrio a su vida. Podría seguir y seguir hablando sobre este tema, pero creo que es suficiente por ahora. ¿Qué puedo decir yo? La doctora Carol es excepcional definitivamente, no solamente en la oncología ocular, sino en su vida familiar. Yo lo que podría decir a los oncólogos oculares jóvenes es que persigan sus sueños. Si les gusta realmente la oncología ocular, imprímanle toda la energía que ustedes deseen y que estén capacitados para darle, pero nunca pierdan la perspectiva que la familia es el pilar más importante para uno, es el eje de vida de uno y que siempre hay que dedicarle el tiempo que se lo merece. Hay tiempo para todo. Solamente hay que organizarse, tal como nos ha comentado la doctora Carol, que es experta en hacerlo, ha aprendido a hacerlo de forma excepcional. Y eso, ¿no? Organizarnos y equilibrar las cosas de nuestra vida. Pero siempre perseguir nuestros sueños. Son muy importantes. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Serpa. Saber lo que usted quiere hacer en la vida, siga sus sueños y pórtese bien con todas las personas. Trate bien a las personas a lo largo del camino, los colegas, los pacientes, el personal. Tratar bien a todo el mundo y aún aquellos que son mayores, aquellos que son los más jóvenes. Somos un grupo muy pequeño de médicos, los oncólogos oculares, y trabajamos bien como grupo y vamos a encontrar que hay competencia de todos modos, pero usted haga su mejor esfuerzo en su trabajo y la cosa va a funcionar bien realmente. Sus respuestas fueron realmente muy conmovedoras. ¿Y cómo se ha afectado la oncología ocular con la pandemia? ¿Y cómo la pandemia le ha afectado a usted? El doctor Serpa primero, dice la doctora Carol. La pandemia. Bueno, nosotros cuando empezó la pandemia hablábamos con mis colegas del Instituto Nacional de Oftalmología y ya veíamos venir un tremendo problema para los siguientes 2 años, ¿no? Que indefectiblemente ya se veía venir de que la atención se iba a reducir en forma muy significativa y pasó eso. Casi el 40% de los trabajadores del instituto tomaron licencias por enfermedad, por tener factores de riesgo. Hubo muy poca afluencia de pacientes. Hasta el día de hoy hay cierta restricción. Y está pasando actualmente lo que veíamos venir, que era que los pacientes llegaran en estadios más avanzados. Y es un problema muy complicado porque actualmente los turnos de sala de operaciones no están funcionando como hace 2 años.
la afluencia de pacientes no es la misma y los pacientes que llegan vienen con enfermedades más avanzadas. Entonces todo se nos ha complicado bastante y no estamos hablando de una tosis de párpado que puede esperar un año para operarse o de una catarata. Estamos hablando de la vida de los pacientes y eso nos preocupa bastante. Entonces, lamentablemente tenemos ese problema actualmente. Tratamos de hacer lo mayor posible para poder solucionar el problema, por lo menos. Actualmente, los pacientes de retinoblastoma tienen prioridad número 1 en atención y aquellos pacientes que definitivamente requieren atención pronta. Estamos priorizando atenciones en base a poder salvar la vida de los pacientes y poder mejorar o salvar el órgano y la visión, pero lamentablemente tenemos que priorizar porque no podemos en esta etapa de pandemia poder hacer una atención normal, ya que la actividad en la institución no está al 100%, lamentablemente. En lo particular, bueno, tuve meses de descanso, de cuarentena por el hecho de que tengo factores de riesgo. Me he reactivado en el mes de julio, pero es un tema en el cual uno ha vuelto a trabajar, pero con muchos recaudos personales, tratando de tener mucho cuidado de no contagiarse porque la situación lo amerita definitivamente, ¿no? Pero actualmente nosotros estamos con este problema en la atención de los pacientes. Es una realidad. Esperemos que pase pronto. Enero del 2020 todo iba bien. Teníamos la consulta llena, veíamos muchos pacientes, nos dábamos la mano con los pacientes en febrero, lo mismo, nos dábamos la mano con los pacientes y luego vino principios de marzo y le dije a nuestro jefe de servicio, hay un virus ahí, quizás ya no debemos dar la mano a los pacientes. Y simplemente fue como una cascada de eventos que detuvo por completo nuestra consulta y tuvimos que abrir lo que se llamaba oficinas híbridas o consultas híbridas. Entonces ahora tenemos como 3 servicios satélite por fuera de la ciudad de Filadelfia, como a 1 hora de distancia, el noroeste, el este y el sur. Y cada una de estas consultas está llena de personal apropiado y hacemos visitas de telesalud. Entonces los pacientes no llegan a la ciudad de Filadelfia, ellos llegan a estas oficinas híbridas, se les hace una entrevista, un ultrasonido, se les hace un OCT y luego en tiempo real se les evalúa. Revisamos las imágenes en nuestras computadoras y damos una impresión y un plan para los pacientes y nunca tenemos la consulta directa con los pacientes. Entonces, esta telesalud, para todas las cosas malas que ha causado la pandemia, este es realmente un beneficio. Hay pacientes que no pueden retornar y vernos cada 4 meses o cada 6 meses, y esto les permite entonces ir a una oficina y ver solamente a 2 personas en la consulta, 2 personas en estas consultas híbridas y funciona muy bien. Y esto no es el futuro, esto es el hoy. No vamos a retornar a tener cientos de pacientes en el pasadizo del hospital. Ahora está solamente el paciente, no hay familiares allí. Entonces, cuando hacemos la consulta con los pacientes, si tenemos 30 pacientes nuevos el lunes con cánceres de ojo, solamente tenemos estos 30, no hay familiares. Y cuando se trata de la consejería, ellos traen a la familia por el teléfono y se le hace esa consejería directamente al paciente por la vía telefónica y realmente funciona. Y muchas veces nunca encuentro al familiar. Pensábamos que era una parte realmente importante del manejo de los pacientes. Para los niños sí permitimos que uno de los padres ingrese, pero no más. Ha cambiado realmente cómo manejamos esto y durante muchos años queríamos hacer la telesalud. Ahora podemos revisar imágenes y dar nuestra opinión a los pacientes. Entonces, el paciente puede estar en Syracuse, a 4 horas de Nueva York, y podemos decirles
Usted no necesita viajar a Filadelfia. Entonces, lo bueno acerca de la pandemia es que hemos aprendido muy rápidamente cómo hacer esta telesalud o teleconsulta. Excelente respuesta. Y mi siguiente pregunta es acerca de su rutina diaria, debido a que ustedes son expertos muy ocupados en oncología ocular. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes hacen al despertarse? Y lo último que hacen antes de acostarse. Doctor Solón, primero usted tendrá la mejor respuesta. Lo primero que hace una vez que se levanta. Habitualmente lo primero que hago cuando me levanto, bueno, yo generalmente me levanto y ya estoy acondicionando todo para irme a trabajar. Pero lo primero que hago al levantarme es interactuar con mi familia, ¿sí? Interactuar, ya que soy algo adicto al trabajo, por decir poco, por decirlo menos. Trato de por lo menos las horas de la mañana, en cuanto me levanto, poder interactuar lo más que pueda con mi familia. Me parece que es una hora ideal para abrazarnos y para manifestar el cariño que uno les tiene y continuar con las labores del día. Y al final del día, algo que no todos los días hago, pero lo hago con cierta frecuencia, es en meditar un poco en las cosas buenas y malas que me han pasado y en lo que he aprendido de nuevo en el día, no solamente en el área personal, sino en lo profesional. Uno siempre aprende todos los días y las cosas interesantes y las cosas nuevas que uno aprende y que le dejan una lección, vale la pena que las meditemos en la noche antes de dormir para que esa enseñanza nos perdure toda la vida. Lo primero que yo hago cuando apago mi alarma suena a las 5 de la mañana, lo primero que hago es presionar el botón de la alarma, lo callo y me duermo un ratito más. Eso es lo primero que hago todas las mañanas. Y soy la primera que se despierta, nadie más se despierta. Entonces, cuando ya salgo de la cama, miro el celular para ver si hay alguna noticia, ya que mi celular es el que me muestra noticias urgentes, y después de eso saco al perro y me doy un duchazo. Y todas mis buenas ideas salen durante el duchazo. Pienso en lo que va a pasar en el día. Yo no sé qué es el agua tibia, no sé. Las buenas ideas salen cuando me estoy duchando. Tomo muchas decisiones en la ducha. Y la última cosa que hago antes de acostarme, todas las noches antes de irme a dormir, me encanta la lectura. Entonces, me gusta leer biografías y aprender acerca de las personas, aprender acerca de la historia. Y usualmente leo acerca de alguna biografía de algún personaje. El último libro que leí fue Hillbilly Elegy, un libro acerca de... En Sudamérica quizás no saben lo que es un hillbilly. Estas son las personas que viven en las colinas de Kentucky, el oeste de Virginia. Son una raza diferente de americanos y hay una historia acerca de cómo uno de ellos escapó siendo un hillbilly y se convirtió en un abogado muy prominente. Me gusta leer libros y a veces el Netflix captura mi interés y termino de ver The Crown. Todo lo que tenga que ver con la realeza lo disfruto. Me encanta muchísimo estas historias de la realeza. Cuando tiene que enfrentar un caso difícil, ¿qué es lo que más le acomoda en ese sentido? Bien, puedo comenzar con esto. Trabajamos mucho en retinoblastoma los miércoles y melanoma los lunes. Y encuentro el trabajo en retinoblastoma como el reto más grande,
Y cuando tengo que dar malas noticias a una familia, usualmente son malas noticias de que el tratamiento ha fallado y que el niño va a necesitar más tratamientos o quizás la nucleación. Y siempre les digo a los fellows, cuando tengan que dar malas noticias, siempre comience con las buenas noticias. Como creo que todavía vamos a poder salvar la vida del niño, pero se necesitará extirpar el ojo del niño. Siempre darles algo de esperanza a estas personas. Usted tiene que ser muy honesto con los pacientes, especialmente con los padres de los pacientes y los papás de niños con retinoblastoma. No quieren quedarse en la oscuridad. Usted tiene que decirles la verdad tal cual. ¿Y con qué me quedo yo? Me quedo con el hecho de que sé que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y de saber que les estamos dando lo mejor de nuestro esfuerzo para esta familia y estos pacientes. Y a veces eso es de lo único que usted se puede agarrar. Entonces usted tiene que saber que usted está entrenado en oncología ocular, usted ha hecho su fellowship, usted sabe bien sus habilidades, usted tiene que dar las noticias, usted tiene que hacer su mejor esfuerzo. Muchas veces las cosas salen bien antes que mal, la mayoría de las veces. Ok. Cuando nosotros tenemos que dar malas noticias en casos difíciles, podría comentar lo siguiente. La práctica institucional es bastante pesada, la cantidad de pacientes que tenemos en consulta es larga y uno tiene que aprender a agilizar un poco el trabajo. Pero si bien estás trabajando en una institución con una alta rotación de pacientes y si tu consulta tiene que avanzar, no debemos perder la perspectiva de que hay momentos en nuestro trabajo en los cuales debemos dedicarle un plus de tiempo al paciente y a su familia para poder conversar en el mejor escenario acerca de la enfermedad del paciente, ¿sí? Sobre todo en estos casos especiales que ha comentado la doctora Shields. Entonces, yo por lo menos en mi práctica privada tratamos de avanzar con el trabajo, pero creo que uno de los puntos más importantes que he aprendido es saber en qué casos debo detenerme, no apurarme y hablar con tranquilidad con la familia, imprimiendo algo de positividad en el caso con respecto a lo que uno va a comentar acerca de la enfermedad del paciente, tratando de dar algo de esperanza o diciendo de la mejor manera las malas noticias. Creo que es importante que el paciente y la familia sienta que nosotros estamos brindando lo mejor de nosotros como personas y como profesionales, que se sientan apoyados de que nosotros vamos a estar al lado de ellos durante el tratamiento. Creo que es lo más importante a la hora de tener estos casos especiales, que ellos se sientan apoyados. Ellos lo valoran mucho. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias por sus respuestas. Solamente quiero continuar acá con otra pregunta. Para la doctora Shields, usted tiene afición por deporte, básquet, y me pregunta por ustedes, entonces entre el trabajo y escribir artículos y la cirugía, ¿tienen algún tiempo para hacer deporte? ¿Puedo hablar acerca de ello? Cuando mis hijos estaban pequeños jugábamos tenis con ellos, nos íbamos a esquiar con ellos, jugar básquet. Pero mis hobbies ahora que mis hijos están grandes, me siento como una suerte de artista
Trabajo con acuarelas, óleo, acrílico. No tengo mucho tiempo para hacerlo, pero en el verano me siento en el gabinete y trabajo con pintura acrílica, con los chicos. Nos divertimos mucho en el verano. Todavía guardo mis pinturas. Otro hobby que me gusta es la jardinería y paso el máximo de tiempo posible en exteriores, trabajar en el jardín, cultivo de vegetales. Tengo algunos animales que los atiendo. La idea era darle de comer a las cabras y a los pollos que tenemos, de manera tal que no se convierta en comida. Pero tenemos de todos modos alimentadores automáticos, ¿no? Entonces, pero yo creo que es importante tener algún hobby o algo que simplemente le describa a usted en una forma diferente de su trabajo. Yo creo que es bueno, eso es bueno para la familia, para su pareja o para sus familiares inmediatos. Y ahora disfruto bastante del arte, particularmente en mis actividades fuera de casa. Doctor Serpa. Bueno, si hablamos de deportes, yo voy perdido, como se imaginarán. Yo pienso que a medida que pasan los años uno va cambiando. Solón Serpa no es el mismo Solón Serpa cuando se graduó a los 24 años de médico. He pasado por diferentes etapas y siempre he sido muy adicto al trabajo. Me he encerrado en mi ciclo de vida, de trabajo, pero llegó un momento en el cual cuando ya formamos una familia con Jenny y cuando vinieron los niños, soy padre de 2 hijos, Adriano de 9 años y Fernanda de 5 años, tuve que aprender a cambiar mi estilo de vida, de ser totalmente adicto al trabajo, a poder aprender a que la familia es muy importante y que debes darle el tiempo necesario para que las cosas puedan fluir en forma armoniosa en tu vida personal. Si uno, en mi concepción, si tú no tienes un equilibrio importante en tu hogar, es muy difícil tener un buen equilibrio en el trabajo. A mí me ha pasado y lo he tenido que aprender, ¿sí? No puedes desligar las dos cosas. Las dos cosas están muy, muy juntas, muy compenetradas y debes tener paz en tu casa para poder trabajar en forma armoniosa en el trabajo. Tenemos que tener un hobby. Por mucho tiempo mi hobby fue disfrutar de los restaurantes. O sea, en Perú se come muy bien. Pero no. Uno debe tener un hobby porque no puede vivir del trabajo nomás. Tenemos que tener alguna distracción y poder aprender a que no podemos concentrarnos en, por más que uno tenga aspiraciones profesionales de poder tener un buen expertise, si ustedes desean tener un reconocimiento nacional o internacional como oncólogos oculares, nunca perder la perspectiva de que debemos dosificar nuestro tiempo y poder también tener nuestras horas de ocio y de diversión con algún hobby que podamos nosotros escoger. Sienten la necesidad de apoyo psicológico para enfrentar a los pacientes con cánceres oculares. ¿Piensan ustedes que necesitan apoyo psicológico al enfrentar a estos pacientes con cánceres oculares? Yo creo que es una buena idea tener disponible un profesional de salud mental, psicólogo, psiquiatra, si los pacientes tienen necesidad de eso, para aquellos que tienen las cosas más simples, no creo que sea necesario, pero con melanoma, retinoblastoma y problemas de dinámica familiar sería beneficioso. Nosotros no lo tenemos como rutina en nuestra práctica, pero hicimos estudios con Mary Louise Collins en Baltimore, donde nosotros revisamos los aspectos psicológicos de tener retinoblastoma en la dinámica familiar y encontramos y publicamos esto en American Journal of Ophthalmology, de que las familias con retinoblastoma tenían mucho más ansiedad y estrés y depresión
en comparación con la familia promedio. Entonces, no debiéramos ignorar este aspecto. Quizás hay algo que debiera ser entonces en estos aspectos parte de relación con la familia. Y con una pregunta de la audiencia similar a esta, ¿usted envía a estos pacientes de oncología ocular para manejo psicológico, para consulta psicológica? No, no lo hacemos. ¿Ustedes lo hacen, doctor Serpa? Nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tenemos un servicio de psicología, ¿sí? Y este servicio de psicología es bastante visitado por los pacientes. Hay una costumbre a los pacientes oncológicos enviarlos a una consulta psicológica cuando sentimos de que deben tener un apoyo de esta especialidad. Esa especialidad existe en neoplásicas por muchísimos años. Hay un equipo muy profesional de psicólogos y tanto nos hemos acostumbrado a trabajar en forma mancomunada con ellos de que esa experiencia también la hemos trasladado a la práctica privada. En la práctica privada también cuento con una psicóloga que le da el apoyo a nuestros pacientes y me parece que es importante hacer hacer las interconsultas a ellos. Yo particularmente percibo de que ha habido un plus positivo cada vez que hemos mandado a estos pacientes a esta interconsulta. Recordemos también de que el cáncer no es la enfermedad de un paciente. No se enferma solamente el paciente, se enferma la familia. Es un problema familiar. Es una crisis familiar que transita este grupo, este núcleo familiar. Y muchas veces la terapia no va para el paciente nomás, sino que va para el núcleo familiar. Padres y hermanos tienen que ir a las citas porque hay un problema que hay que resolver allí. No es solamente el paciente. Eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿sí? Estamos atendiendo problemas de familia. Muchas gracias por sus respuestas. Tengo una pregunta para ustedes. Y si ustedes pudieran darle un consejo a usted mismo de más joven, ¿qué consejo se daría a usted viéndose a usted más joven? Si pudiera dar un consejo a mi persona siendo más joven, yo me diría, no te preocupes, todo va a salir bien y disfruta del tiempo lo mejor posible. Tiendo a ser súper organizada y muchas veces en una magnitud que no me doy el lujo de disfrutar cada paso del camino. Entonces, yo creo ahora cada vez más que de todos modos me doy tiempo para disfrutar cada cosa que hago. Excelente respuesta, doctor Salón. Yo diría de que, como comentamos hace unos minutos atrás, sé feliz, persigue tus sueños y actúa en la vida siempre con honestidad y trata de hacer el bien para que duermas con mucha tranquilidad todas las noches de tu vida. En su opinión, ¿qué es esencial para el reconocimiento profesional hoy en día? ¿Qué es lo esencial para eso? En nuestro campo de oncología ocular, el cual es una subespecialidad, un campo ultra especializado, yo creo que lo primero y lo más importante que puede ser es encontrar un buen mentor que pueda orientarle. No es el mentor que le va a estar fastidiando y siendo el mentor que le apoye, que le diga, usted está haciendo bien esto, le voy a enviar a esta reunión, usted debiera ir a esta reunión en lugar de mi persona. No diga estas cosas en reuniones, haga sus preguntas. Alguien que evite
que usted cometa errores. Un buen mentor realmente es de gran valor. Pero para tener un buen mentor, usted tiene que ser también un buen alumno. Escuchar, hacer caso, aprender y después entrenar a los que vienen. Todos somos mentores a la larga. Usualmente son más jóvenes que nosotros, a veces mayores. Y yo le pido opiniones a la gente joven acerca de las cosas que necesitan. Entonces, tener un buen mentor es importante. 1, 2, 3, los que quieran. En segundo lugar, yo creo que buena atención a los pacientes. Usted no necesita tener la mayor consulta del mundo, pero si usted se gana la reputación de tener una buena atención a los pacientes, entonces el éxito viene solo. Y por último, hacer redes con las personas, asistir a reuniones, ser parte de un consorcio, trabajar con las personas, colaborar con las personas. Yo creo que eso también es importante. Y por último, no es necesario hacer toneladas de investigación y publicaciones, pero ayuda de todos modos si usted publica o si usted es parte de un grupo que publica. Yo creo que esto es de gran ayuda. Entonces, yo creo que tener un buen mentor que les oriente, buena atención a los pacientes, ser gentil y respetuoso con sus colegas. Yo creo que esos son 3 puntos importantes para construir su práctica. Y no le va a tomar muchos años hacer una buena práctica. Esto depende de las circunstancias. Doctor. Totalmente de acuerdo con la doctora Carol. Yo pienso que uno es el fruto de su propio trabajo. Si uno le pone mucho esfuerzo a su trabajo y le pone mucha dedicación y ama su trabajo, las cosas van a venir solas en la vida. Recordemos, por lo menos en mi experiencia profesional, probablemente el 95% de pacientes que yo recibo son derivados de oftalmólogos, ¿sí? Y el hecho de que te puedan derivar pacientes va a depender de que ellos tengan la concepción de que tú, primero, eres una persona correcta, que atiendes con mucho profesionalismo al paciente, que atiendes a tus pacientes con calidez y que ellos sientan que cada vez que te refieran a un paciente tú lo vas a atender con mucha responsabilidad y que vas a esforzarte en dar lo mejor de ti, de tu profesión, para resolver su problema. Concuerdo con la doctora Shields, si usted da una buena atención al paciente, definitivamente el reconocimiento va a venir por sí mismo. Ser honesto y atender con calidad y calidez son las características que debería tener un médico, y oncología ocular lo mismo, y eso definitivamente va a asegurar que tengas una práctica profesional con la cual tú te vas a sentir satisfecho. Muchas gracias por sus respuestas. Tengo una última pregunta. En general, ¿piensa usted que es cansado ser como usted o ser lo que usted hace? Esa es una cosa en la cual tengo que pensar mucho. Me encanta mi trabajo, me encanta mi hogar, me encantan mis fines de semana, mi familia. Estoy muy contenta en esta etapa de mi vida. Mi trabajo es realmente muy demandante y genera mucho entusiasmo y me exige muchas actitudes. Pero si no tuviera este trabajo, me sentiría que no estaría dando lo mejor de mí. Entonces, honestamente, puede ser un poco cansador, pero es realmente muy satisfactorio, muy gratificante. Doctora Sergio. Y algo parecido a lo que ha comentado la doctora. Yo creo que mi rutina diaria de trabajo realmente es muy cansadora. Pero me pasa algo que siempre me ha sorprendido. Muchos pacientes siempre me han dicho, doctor, ¿tantas horas que trabaja? ¿No se cansa? Y yo siempre les he contestado, no, no me cansa. Yo puedo estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no sentir cansancio.
pero al llegar a mi casa y al acostarme no pasa ni 30 segundos que ya estoy totalmente dormido. Mientras estoy lúcido y en la oficina, puedo dar lo mejor de mí. Y bueno, cada loco con su tema. Yo particularmente ese ritmo de vida, de poder estar bastante activo, atendiendo pacientes, tratando de hacer lo que buenamente podemos hacer, algo de investigación y de poder transmitir nuestros conocimientos a los fellows y a los residentes, a mí me llena, a mí me da mucha satisfacción mi trabajo y por eso no me cansa, pero sí sé de que la rutina uno debe dosificarla y aprender a tener, como hemos dicho, un hobby, poder compartir también con la familia y con los amigos, porque no todo es trabajo. Pero sí, Salón Serpa significa un cansancio, una rutina de bastante esfuerzo y cansancio durante el día. Pero, como digo, cada loco con su tema y yo soy feliz así. Gracias. ¿Consideran que han sido excelentes estudiantes? Que lo que consideramos ser un estudiante excelente, yo diría que si las personas me describirían, dirían, sí, muy empeñosa y muy trabajadora, disciplinada y nunca se sale del trabajo temprano. Ella sale una vez que termina su trabajo. Eso es lo que me describiría y eso es lo que yo he tratado de... Es la forma en que he definido mi vida en el pasado. Quizás no sea excelente, quizás no sea la mejor, pero me quedo trabajando con el equipo hasta que se termine el trabajo del día. Doctor Serpa. Yo no me considero como un alumno excelente, un estudiante excelente, un profesional excelente. Yo creo que tal vez la palabra que podría definirme es responsabilidad. Creo que he manejado mis estudios y mi desarrollo profesional con responsabilidad personal y social. Excelente no, responsable. Yo siempre me recuerdo algo que me dijo mi querido maestro, el doctor Raúl Cordero, que fue mi mentor y fue el primer oftalmólogo oncólogo en Perú. Él me decía de que cuando él dejara el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, su mejor opción no era dejar a un excelente estudiante súper inteligente en oncología ocular. Él lo que quería era dejar a alguien que atienda con mucha calidez a sus pacientes y que aprenda a resolver los problemas oculares. Bueno, yo tuve la suerte de quedarme allí, no sé si hasta qué punto habré cumplido con sus requerimientos, pero me dejó siempre el hecho de que uno tiene que tratar de dar lo mejor de sí y atender con responsabilidad y calidez a los pacientes, porque al final son seres humanos que llegan con un problema de salud, en nuestro caso, por nuestra profesión, con problemas muy severos y uno debe aprender a tener cierta sensibilidad también para poder hacer que su trabajo sea de mucha calidad y el paciente se sienta satisfecho con una atención humanitaria, ¿no? Por parte de nosotros. Hay preguntas del auditorio en el chat, entonces la primera pregunta es, esta es para la doctora Carol. ¿Piensa usted que telemedicina va a durar después de la pandemia? Absolutamente sí. Yo creo que la telemedicina se quedará con nosotros y yo creo que va a cambiar quizás algo con el tiempo, pero nos dará un rango muy amplio de atención experta para nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no pueden viajar para ver nuestra consulta con una visita de teleconsulta, entonces van a tener la sensación que todo está yendo bien y
esto le va a aliviar la presión a los especialistas en retina y los oftalmólogos generales que están siguiendo a estos pacientes. Entonces yo creo que será adoptada por muchas personas, será nuestra nueva opción. La segunda pregunta de la audiencia es: ¿algún consejo para los médicos para involucrarse en investigación y enfrentar todos estos retos de atender a los pacientes y todos estos cambios tan rápidos que se están dando en investigación y tal como van las cosas en Latinoamérica? Yo puedo decir lo que he observado ahora. Hay muchas publicaciones recientes. El impacto de la pandemia, por ejemplo, en la salud. Y yo creo que si usted está en casa, frente al computador, usted todavía puede hacer investigación médica o puede hacer investigación o revisiones muy interesantes, ¿no? Acerca de cómo las personas se adaptan a la pandemia o cómo han cambiado la atención en su práctica. Y todo esto es buena investigación. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de hacer investigación aún durante la pandemia. Entonces, todos los veranos tenemos reuniones de investigación y aún este último verano hemos trabajado en forma remota en nuestra consulta. Entonces, esto nos es de gran ayuda. ¿Algún consejo para los médicos para involucrarse en investigación en Latinoamérica? ¿Y que tiene muchas limitaciones? Sí, alguna vez escuché un comentario de un residente que decía que en el Perú no hacemos investigación porque a los médicos peruanos no les interesa hacer investigación. Y yo le decía, mi respuesta fue, no hay que ser injustos porque la realidad de nosotros es bastante complicada. Nuestro trabajo institucional nos depara 6 horas de trabajo al día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a sábado. Y lo que un médico puede obtener económicamente por un trabajo estatal, realmente probablemente te alcance para unos gastos básicos de la casa. Uno no trabaja en el Estado por el dinero, sino porque quiere hacerlo muchas veces. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la tarde, muchas veces hasta las 8 o 10 de la noche, para poder cubrir nuestras expectativas económicas, personales y familiares. Y no estamos hablando de hacerse ricos, y ese es el gran número de realidad de un médico en el Perú. Entonces nosotros tenemos que abocarnos mucho al trabajo laboral para poder cubrir nuestras necesidades. Entonces, poco tiempo nos puede quedar para hacer investigación. Pero querer es poder y podemos dosificar nuestros tiempos y podemos ingeniar y agenciarnos de estrategias para poder hacerlo. Investigación no solamente significa hacer grandes protocolos, ensayos clínicos. Uno puede hacer investigación muy básica y lógicamente en Latinoamérica podemos hacer investigación básica. Los grandes ensayos clínicos con medicamentos nuevos no los vamos a hacer porque nuestra realidad económica no nos lo permite. Pero creo que en la cadena del conocimiento científico que comienza con reportes de casos, por ejemplo, son también investigación básica, pero también es interesante. Y podemos hacer, yo pienso que debemos construir en nuestros fellows el entusiasmo por hacer investigación. Y si estamos en países en vía del desarrollo, fomentar investigación básica. Y se puede llegar a ciertos niveles siempre y cuando nos lo propongamos y siempre tener en cuenta de que solos no vamos a hacer investigación. Yo creo que tú debes armar un equipo de investigación con las personas que tú confíes, con colegas de tu especialidad y también con personal que no es médico, que esté involucrado en tu profesión para hacer investigación. Debes armar tu equipo. Esa costumbre no la tenemos habitualmente en Latinoamérica, pero creo que como docentes debemos fomentar a nuestros fellows que ingresen en esa, cultivar en ellos esa inquietud por la investigación
y que la hagamos bajo nuestras limitaciones, pero que lo hagamos. ¿Pregunta? Consejo relacionado para las comunidades generales. Yo creo que las pasantías son muy importantes. Son muy importantes porque te permiten ver otra realidad, otro tipo de manejos de las diferentes patologías, interactúas con otras escuelas. Uno en su sede aprende de acuerdo a su escuela oftalmológica de diferentes especialidades. Y siempre es importante compartir conocimientos. El viajar te va a llenar, te va a nutrir de otras realidades, de otras temáticas de trabajo, de otros conceptos que siempre van a nutrir mucho tu vida profesional. Yo creo que es muy importante. Para nosotros en Latinoamérica es muy importante tener rotaciones en el en países en desarrollo, para poder complementar y ver un estilo de trabajo diferente, poder ver terapias que nosotros no solemos hacer y poder embebernos de todo ese conocimiento que los países en desarrollo tienen en comparación a nosotros, ¿no? Es muy importante. Yo sugiero que los fellows de oncología ocular roten en otras sedes para ver otras realidades y otras temáticas de trabajo. Y me parece que también puede ser interesante que los fellows de países desarrollados también vean la realidad latinoamericana. Realmente pienso que debe haber unas diferencias bastante marcadas y que sería interesante para ellos ver casos de enfermedades muy avanzadas y cómo nosotros podemos o nos hemos acostumbrado en nuestro día a día a manejarlas con nuestras limitaciones institucionales, ¿no? Creo que debe ser interesante para ellos. Quiero agradecer a la doctora Melina por la oportunidad para representar a los oncólogos jóvenes. Ha sido una experiencia muy constructiva interactuar con estas mentes brillantes en la oncología ocular. Muchas gracias, doctora Serpa y doctora Shields, por sus respuestas. Y muchas gracias por ser parte de este webinar. Muchas gracias, doctor Zainab, Carolina. Yo creo que ha sido un interesante podcast en entrevista, fue muy divertido y yo creo que todos hemos aprendido bastante. Y les agradezco a ustedes por permitirnos esta entrevista. Ahora, para que le active. Ustedes fueron excelentes, Zainab y Carol. Ustedes han representado muy bien a la gente. Y thanks to the interview, saying, let me ask last question. Bueno, Raúl Cordero ya se hizo oftalmólogo en el INEG. El INEG en 1990 contrató un oftalmólogo general que se había recibido hace pocos meses, quien era Raúl Cordero. Y Raúl Cordero estuvo bajo el manto de los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello. Y los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello eran los que hasta esa época trataban el retinoblastoma en el Perú, ¿sí? Ellos hacían fondos de ojo y hasta ahora yo en las historias clínicas antiguas veo los dibujos de los fondos de ojo con los retinoblastomas dibujados hechos por los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello. Una vez que llegó Raúl Cordero en 1990, él fue entrenado por ellos en las diferentes áreas que les podían que había competencia, y Raúl tuvo la virtud de ser muy autodidacta y de poder innovar y tuvo una genialidad para poder desarrollar este servicio. No pasaron muy pocos años a que después de haber ingresado al hospital estuvo 2 meses con la doctora Carol Shields y el doctor Jerry Shields, en donde pudo embeberse de mucho de la temática de trabajo de ellos y le interesó mucho hacer braquiterapia en el Perú.
Entonces, siguiendo el esquema del aprendizaje que había obtenido con los doctores Shields en Filadelfia, al llegar a Perú necesitaban hacer una placa de braquiterapia, pero que en Perú no había yodo, pero sí contábamos con alambres de iridio, pero necesitaban hacer una placa de oro, ¿sí? Entonces, la historia cuenta de que el doctor Raúl Cordero y el jefe de radioterapia de aquella época, el doctor Pinillo Sashton, ambos donaron un anillo de oro, el cual fue fundido por un orfebre y les fabricó la primera placa de oro que hasta el día de hoy está guardada en el servicio de radioterapia. Así comenzó la braquiterapia en el Perú. A mí también. Y sí, sí, sí. Es el ingenio. Cuando uno quiere hacer las cosas, se las ingenia cómo puede resolver. Ellos no tenían la placa que habían visto que tenía Carol y Jerry en Filadelfia. Y tenían que hacer una adaptación a nuestra realidad. Así que, bueno, por 14 años usamos la placa de iridio. Lamentablemente, actualmente no se fabrica iridio en el Perú. Tenemos esa falencia, pero sirvió a muchos pacientes por muchos años. Por favor, si me permitirían compartir la pantalla. Okay, continue, yes, ¿no? Acá. ¿Se puede ver mi pantalla, Melina? Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado de presidir la Junta Directiva de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Era un encargo que realmente yo nunca hubiera pensado que se me iba a ofrecer. Y estoy muy complacido de haberlo tomado y de haber hecho mi mejor esfuerzo para poder cumplir con las expectativas en la dirección en la presidencia de esta sociedad. ¿Se me escucha bien? Sí, pero está en modo de presentación donde vemos 2 slides. Creo que tiene que hacer como... Un momentito. A ver, finalizar presentación, configuración. Un momentito. ¿Ahí está mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Entonces yo agradezco mucho a los doctores Carol Shields, Arun Singh y al doctor Bournier por esta gran oportunidad de presidir la presidencia durante este año. Sepan de que se ha hecho el mejor esfuerzo para poder llevar esta institución de una manera muy profesional, con un alto espíritu docente y académico, con la finalidad de que todos los miembros de esta Sociedad Panamericana de Oncología Ocular puedan disfrutar de una sociedad activa y con ciertos beneficios que podemos disfrutar para el desarrollo de nuestra especialidad. Aquí quería pasar unos cuantos slides porque quiero agradecer de forma muy especial a Melina, que me ha acompañado como vicepresidenta durante este año. Realmente Melina se ha comportado de una manera excepcional, con un apoyo al 100% a la gestión. Y también quiero agradecer a la doctora Sonia Callejos, al doctor Basil Williams, al doctor David Ancona y a la doctora Patricia Correa, que han sido nuestros secretarios de los diferentes idiomas, en francés, español, inglés y portugués, y de los cuales me jacto de decir que he tenido un board de ejecutivo de alta calidad, con médicos muy profesionales, muy expertos y con muchas ganas de hacer que la PAOS crezca día a día. Realmente los aportes que todos han brindado durante este año ha sido excepcional y yo me he sentido muy contento al haber estado acompañado de ellos.
También quiero hacer una mención especial a Mayra Rey, que es nuestra coordinadora PAUS. Todos las deben conocer por lo que ella se encarga de la comunicación con todos los profesores y con todos los miembros de la sociedad. Y a Martín Moreno, que es un gran amigo, que se ha encargado durante todo este año de nuestras redes sociales y de mantener en forma activa nuestra página web. Si podemos, si me permiten hablar unos cuantos minutos que van a ser cortos acerca de los logros que hemos tenido durante este periodo 2020, podremos decir de que se promovió la actualización del conocimiento científico a nivel panamericano a través de disertaciones académicas mensuales, las llamadas PAUS Webinar, donde hemos contado con la participación de oncólogos oculares de gran prestigio a nivel mundial. En el mes de octubre tuvimos la suerte de realizar un curso panamericano de oncología ocular 2020, en donde participaron 130 médicos de 11 países panamericanos. Y a todos ellos se les ha dado una certificación avalada por nuestra sociedad y la Sociedad Cearense de Oftalmología, que nos sirvió de apoyo. Es una actividad académica que nos ha llenado de orgullo por el alcance que hemos tenido y realmente nos hemos quedado muy satisfechos. También hemos podido reactivar nuestra sociedad a través de medios digitales como redes sociales y página web, la cual es la www.paus.org, la cual cuenta con actualizaciones constantes acerca de eventos y de beneficios que ofrece nuestra sociedad. También la sociedad aparece a través del Instagram y a través del Facebook para que podamos de esa manera tener una comunicación mucho más cercana con todos ustedes. También se ha creado un correo institucional que es el InfoPaus para una comunicación directa y asertiva con todos los miembros de la sociedad. Otro de los logros que hemos tenido es que se entregó certificados de membresía a nuestros 131 miembros titulares, reconociendo de esa manera su trayectoria y experiencia en el área de la oncología ocular. Actualmente, ya que hemos culminado esta etapa, estamos en vías de fomentar la membresía de los miembros asociados. También hemos podido promocionar la investigación científica, ya que la PAO celebra la afiliación a la revista Ocular Oncology and Pathology, con la cual los miembros tendrán acceso en línea para la revisión de artículos científicos en forma gratuita durante todo este año 2021. También se ha logrado establecer una beca para el oncólogo ocular joven. El Servicio de Oncología Ocular y la Fundación del Hospital General de Montreal de la Universidad McGill aprobaron una beca de $1,000 destinada a un oncólogo ocular joven que desee realizar una pasantía de un mes en el hospital oncológico de su preferencia dentro de la red panamericana. Este logro tiene la finalidad de fomentar el intercambio de conocimientos y ampliar la perspectiva en el área de la oncología ocular. Esta fue una idea que nació en el corazón de del board ejecutivo de la PAOS, y el logro, bueno, se lo debemos a nuestra nueva presidenta 2021, la doctora Sonia Callejo, ya que ella fue la que logró la obtención de esta beca, y a ella le agradecemos mucho la gestión realizada en Canadá para que podamos contar con esta beca tan importante que nos llena de satisfacción. Muchas gracias, Sonia. Dentro de los proyectos que tenemos para el próximo año, porque les comento que nuestra nueva presidenta, Sonia Callejo, que actualmente es nuestra secretaria del habla francesa, ella nos va a presidir en la sociedad durante todo este año, y lo que nos ha sido bastante conveniente y nos ha llenado de alegría es que la junta directiva que ha trabajado mucho durante este año va a tener una continuidad. Va a tener una continuidad porque Sonia, su nueva vicepresidenta Melina, van a continuar con la misma temática y con cosas mucho más interesantes que van a hacer crecer mucho la PAOS. Pienso que esta corriente de este año, que creo que hemos tenido logros interesantes, se va a potenciar más este año
con el actuar de ellas dos. Dentro de los proyectos para este año también tenemos la idea de designar un coordinador permanente de la PAOS y pensamos de que Mayra Rey, nuestra coordinadora actual, debería permanecer en el cargo, ya que si bien, en las palabras de Sonia Callejo, si bien las juntas directivas van cambiando, sería bueno que una persona se encargue de la temática logística de la PAOS para que pueda tener siempre una continuidad aún con los cambios de las presidencias. También pensamos en este año realizar webinars con diferentes sociedades de oncología ocular alrededor del mundo para hacer nuestro webinar más internacionales y también fomentar el intercambio de conocimiento con fellows de oncología ocular en sedes internacionales. Y bueno, ya hemos dado en el último webinar del mes de diciembre la bienvenida a la nueva junta directiva y quiero saludar de nuevo a Sonia Callejo y felicitarla por esta designación como la nueva presidenta de PAOS para el periodo 2021. La he conocido a Sonia en los últimos 12 meses. Sé que es muy profesional, es muy inteligente y tiene muchas expectativas y muchas ganas de imprimirle mucha energía a la PAOS. Así que estoy seguro de que va a ser una labor excepcional. Y acompañado con Melina, que es su vicepresidenta, definitivamente va a ser una dupla que va a dar que hablar durante este año con toda seguridad, en forma muy positiva. Sonia ya va a presentar su debido tiempo, pero me voy a adelantar. Los secretarios van a ser Basil Williams, Carolina Gentile de Argentina y Cecilia Menelao de Brasil. Personas, oncólogos oculares jóvenes, muy profesionales, que sé que le van a dar mucho brillo también a esta nueva junta directiva. Y bueno, y Mayra va a continuar este año también como nuestra coordinadora y esperamos de que se quede por mucho tiempo también con nosotros, ya que ha hecho una gran labor durante este año. Mi agradecimiento para todos ustedes por esta gran oportunidad y simplemente muchas gracias. Muchas gracias a todos por la oportunidad y ha sido un gusto enorme poder compartir esta tribuna con la doctora Carol Shields, que es toda una eminencia en su especialidad a nivel mundial. Me siento muy honrado de poder compartir esta tribuna con ella. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias una vez más, Solón. Quiero decir también que estoy muy feliz por ter sido tú vicepresidenta. Tú fuiste fantástico, fantástico. No tengo ni palabras para decir y este año fue increíble con este Executive Board que fue de amigos que he hecho durante el año, ¿no? Sonia, antes de decir goodbye, ¿quiere decir algo? ¿No tiene micrófono? Vamos a darle el micrófono a Sonia Callejo, por favor, Manuel. Sonia, ¿puedes intentar habilitar tu micrófono? Ah, creo que es que Sonia está en su trabajo todavía, ¿no? Ya, esto es. Sí, no puede hablar, pero va a hablar muchísimo por todo 2021. Nosotros vamos a ver Sonia hablando demasiado. Entonces... Discúlpame, Melina. Sonia va a dar la bienvenida el segundo martes de febrero para el primer webinar del periodo de esta nueva junta directiva. Sí, porque los webinars van a continuar como se pasó todo este año. Todos los segundos martes de 2021 estaremos aquí con ustedes. Entonces ahí tenemos la palabra de la presidenta, ¿no? Bueno, creo que están ahora de irnos, ¿no? Solón. Entonces, muchas gracias a todos por aquí estar. Fue una buena reunión. Estoy muy, muy, muy feliz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Zeynep y doctora Carolina, por la participación. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Feliz año, ¿no? Feliz año a todos. Feliz año. Sí. Chao, chao. Chao.
Libre. No llego. No sé.